Hermanos, Mateo capítulo 9, versículo 35. Somos la misión evangélica reformada para Colombia y el mundo. Una confraternidad de iglesias locales comprometidos con el discipulado bíblico y la plantación de iglesias locales en Colombia y hacia el mundo. Mateo 9:35 nos dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pongan su mirada en el versículo 19 del capítulo 10. Versículo 19 del capítulo 10. Cuando el Señor envía por primera vez al equipo en la práctica misionera, Él les da unas instrucciones específicas. Dentro de estas instrucciones, en el versículo 16, Él les anuncia que van a ser perseguidos. Van a ser perseguidos y van a ser llevados ante las autoridades. Entonces, en el versículo 19, Él les dice: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Escuchen bien, hermanos, versículo 20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Mis hermanos, tengamos en cuenta esta enseñanza, esta instrucción que reciben los discípulos. Porque usted y yo, que pertenecemos a esta misión, esta enseñanza debe darnos claridad de que no somos nosotros los que hablaremos, aunque tenemos la responsabilidad de ir al campo, sino el Espíritu Santo que mora en nosotros. Él es quien hablará. Avancen, mis hermanos, al capítulo 12 y versículo 22. Capítulo 12 y versículo 22. Tenga en mente la instrucción sobre el Espíritu Santo de Dios. Versículo 22 del capítulo 12 nos dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Presten mucha atención a lo que hacen los fariseos, a lo que dicen los fariseos, y ahora veamos la reacción de nuestro Señor Jesucristo. Miren el versículo 26.
Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Escuchen bien esto, hermanos. Versículo 28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Y a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que habla contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Creo que traemos la idea desde Mateo 9:35. El equipo es enviado al campo. El equipo recibe instrucción de que será perseguido. El equipo recibe la indicación de que no son ellos los que hablarán, sino el Espíritu Santo de Dios. Le traen un endemoniado al Señor, el Señor lo sana, y los fariseos dicen que el Señor lo sana porque está bajo la influencia de Satanás. El Señor indica claramente que Él echa los demonios es por el Espíritu Santo de Dios, y explica con claridad que el que blasfema contra el Espíritu Santo de Dios no le será perdonado. En esa guía, en esa idea gloriosa y preciosa es que llegamos a el capítulo 13, donde comienza esta serie de parábolas. Ahora, interesante que cuando el Señor presenta la primera parábola entre el versículo 1 y el versículo 9 del capítulo 13, el Señor recibe una pregunta por parte del equipo íntimo, por parte de los discípulos. En el versículo, la pregunta es esta, mis hermanos. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Vean la respuesta. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ustedes notan, por lo tanto, que aquí el Señor presenta un orden en su predicación, presenta una modificación en su predicación. A ustedes les es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a ellos no. Ya sabemos qué había sucedido atrás cuando el Señor ahora toma esta decisión de utilizar parábolas para seguir predicando el evangelio. Nos presenta la primera parábola. No las voy a leer porque ya las hemos leído, pero sí las voy a recordar. Nos presenta la primera parábola y es sobre el sembrador. Ahora, mis hermanos, no olviden una cosa. Nosotros somos una iglesia misionera. Somos una iglesia con un enfoque específico de carácter misionero.
comprometidos, como les vengo diciendo y como siempre digo, comprometidos con el discipulado bíblico y la plantación de iglesias locales. Para lo cual tenemos un programa de preparación y entrenamiento todos los domingos a las 9 de la mañana, de capacitación a la iglesia para realizar el trabajo en el campo. De manera que, mis hermanos, cuando yo miro estas parábolas, yo puedo ver una instrucción divina para su iglesia que tiene la responsabilidad de avanzar con la obra misionera en el mundo. ¿Y cómo es que yo puedo ver esa instrucción y ese ánimo que ha sido de gran bendición para mi vida? Pues lo puedo ver en la primera parábola, cuando el Señor menciona que hay 4 tipos de terrenos donde la palabra es sembrada, donde la semilla es sembrada. Hay 4 tipos de terrenos: la semilla que cae sobre el camino, la semilla que cae sobre pedregales, la semilla que cae sobre espinos y la semilla que cae en tierra fértil. ¿Qué quiere decir esto y qué es lo que entiendo yo? Ya lo hemos estudiado, mis hermanos. Que en el campo misionero, cuando avanzamos con la predicación del bendito evangelio de Cristo, aunque podríamos pensar que se perderá parte de la semilla, no se perderá toda la semilla, porque habrá semilla que caerá en terreno fértil. Y es en ese terreno fértil por el cual oro al Señor todos los días y animo a la iglesia del Señor a que ore al Señor para que nos indique, o más bien para que la palabra que estemos sembrando, tanto usted allá en su trabajo, en su vecindad, donde hace deporte, donde estudie, para que esa palabra caiga en terreno fértil. Tenemos la explicación de la parábola y viene otra parábola que es la de la cizaña. Mis hermanos, el Señor instruye al equipo, instruye a los discípulos, indicándoles que no solamente la palabra va a caer en distintos tipos de terrenos, sino que también en la siembra de la palabra, mis hermanos, va a crecer cizaña. El Señor indica con claridad que esta cizaña va a crecer también dentro del trigo, dentro de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia necesita entender que no todos los que aparentan ser son. Escúchelo bien. No todos los que aparentan ser son. El punto aquí es que los discípulos o los señores en esta parábola, los siervos en esta parábola, le preguntan a su amo: ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y él dice: no, no la arranquen, porque no sea que al arrancar la cizaña también arranquen ustedes el trigo. Dejen la cizaña, que al final del siglo yo hago la limpieza. De manera que, mis hermanos, nos muestra esta parábola con claridad que en la iglesia habrá enemigos del reino que están ahí manejando solo una apariencia. Mi pregunta es: ¿eres trigo o eres cizaña? Viene otra parábola hermosa, preciosa, que ha sido de gran bendición para mi vida y mucho más ahora que estamos tan comprometidos con este campo misionero. Mis hermanos, y es la semilla de mostaza.
Esta semilla de mostaza que, como estudiamos, era la más pequeña de las semillas de hortaliza que habían en el Mediterráneo en ese momento, en Palestina. Dice el Señor que esta semilla de mostaza se siembra, pero no se queda como una semilla de mostaza. Dice que crecerá como un gran árbol, al punto que las aves vienen y hacen sus nidos allí en sus ramas. Mis hermanos, el Señor está diciendo que el reino de Dios es como esta semilla de mostaza. Hermanos y hermanas, me da tanto entusiasmo pensar que cuando en Génesis 3:15 se nos menciona el evangelio por primera vez, cuando se nos dice que de la mujer vendría la simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. A partir de allí, mis hermanos, comienza el desarrollo de la redención. Comienza el programa de la redención del hombre, mis hermanos, del pueblo escogido de Dios. Y vemos cómo se desarrolla cómo progresa ese programa de redención con una forma casi imposible desde el punto de vista humano. Sí, hermanos, casi imposible desde el punto de vista humano. Me da mucho ánimo llegar al caso de Abraham, mis hermanos, cuando él es llamado, un hombre ya avanzado en edad, su esposa estéril, y el Señor le dice que de él va a ser una gran nación. Hermanos, que va a ser una gran nación, tan grande que no se podrá contar, como las estrellas del cielo, ni como la arena del mar. No se podrá contar. Hermanos y hermanas, piensen en esta semilla de mostaza. Mis hermanos, era un programa prácticamente imposible desde el punto de vista humano. Pero hermanos, ¿por qué debemos creer en la obra, en esta obra de crecimiento y de desarrollo eclesial? Porque no somos nosotros los que estamos haciendo la obra. Es Dios mismo quien está haciendo la obra. Nosotros solamente somos los instrumentos. Y aunque tal vez ahora, mis queridos hermanos, veamos la obra tal vez muy pequeña, si nos comparamos con las mega iglesias que hay en el mundo, tal vez seamos un pequeño grano de mostaza que no tiene tal vez ninguna esperanza de crecer. Pero mis hermanos, esta enseñanza de estas parábolas me han mostrado, me han bendecido grandemente y me han mostrado que no soy yo ni es la iglesia, sino Cristo mismo por medio de nosotros, por medio de la iglesia. Mis hermanos, era imposible el proyecto que se le dice a Abraham para nosotros, pero era el proyecto posible para nuestro Dios, porque a Él servimos. De manera que, mis hermanos, esa ha sido la gran bendición con la parábola de la semilla de mostaza. Viene la otra parábola y es la levadura. Y es que el evangelio, mis hermanos, y es que el evangelio, como la parábola anterior, tal vez tan pequeño y tal vez que no se vea, pero el evangelio, mis hermanos, está influenciando en el mundo, está influenciando en tu comunidad, está influenciando en tu empresa, está influenciando donde vives, está influenciando. Esa es el significado que el Señor le da aquí al tema de la levadura, mis hermanos. Recuerden ustedes que la levadura tiene dos posiciones, tiene dos miradas en la Biblia, negativa y positiva, porque negativamente, hermano, nos muestra el pecado. Pero aquí, en este texto, tiene una implicación positiva, de influencia positiva, de ensanchar, de crecer, de influenciar, mis hermanos. La palabra de Dios es una gran influencia. Por lo tanto, mis hermanos, iglesia amada,
la iglesia no está perdiendo el tiempo. Escúchenlo bien. La iglesia no está perdiendo el tiempo. El Señor nos está indicando claramente que Él está haciendo su obra, porque la obra es de Él. Mis hermanos, si nos acercamos al tesoro escondido y a la perla de gran precio, mis hermanos, el Señor nos muestra una característica preciosa sobre el reino, sobre que el valor del reino es tal, mis hermanos, es tal que nos convoca a vender todo lo que tengamos, por abrazar el reino de nuestro Dios. Este hombre del tesoro escondido, mis hermanos, fue y juntó todo lo que tenía para comprar aquel campo. Qué valor tan glorioso y precioso es el del reino de los cielos. Mis hermanos, estamos involucrados en algo tan precioso y de carácter eterno que afianza, que afina nuestro sentido de vivir. Igualmente hizo el de la perla preciosa. Fue y juntó todo lo que tenía, mis hermanos, para comprar aquella perla. Y es que el reino de los cielos es como una perla de alto valor, que lo estudiamos con claridad, de alto valor, mis hermanos. ¿Quién es esa perla finalmente? Entendimos, mis hermanos, que en nuestro Señor Jesucristo están escondidos todos los misterios de la sabiduría y de la ciencia de Dios, que no hay más nada como nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, mis hermanos, tenemos otra parábola y la última en esta serie, mis hermanos, y es la de la red. Es la de la red. Versículo 47 al 52. Versículo 47 al 52. Lea conmigo esta preciosa parábola. Dice: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y, sentados, recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron: sí, Señor. Y él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Queridos hermanos, deseo que al final del sermón nos preguntemos de manera individual, nos hagamos la misma pregunta que el Señor les hizo a sus discípulos. ¿Hemos entendido todas estas cosas enseñadas en estas parábolas? Y espero, mis hermanos, que cada uno de nosotros pueda responderle al Señor la misma respuesta que dieron los discípulos. Espero que podamos decir: sí, Señor. Sí, Señor. Sí hemos entendido
estas parábolas. Bien, mis hermanos, se nos compara pues el reino con una red. Por lo tanto, de acuerdo a los versículos leídos, es que he colocado el título de este sermón: la mezcla de lo bueno y lo malo en el reino de Cristo es temporal. Es temporal. Mírelo ahí en la pantalla. La mezcla de lo bueno y lo malo en el reino de Cristo es temporal. Y creo que ya usted sabe por qué el título. No solamente por lo que dice la parábola acerca de la red, sino por lo que vimos, por el recorrido que hicimos, mis hermanos. Y muy concretamente con respecto a la parábola, donde se nos enseña que la cizaña crecerá con el trigo y que debe estar ahí hasta el fin del siglo, es decir, hasta la segunda venida del Señor. De ahí entonces la mezcla de lo bueno y lo malo, aunque están ahora juntos, mis hermanos, eso es temporal. Eso llegará a su fin. Mis hermanos, y es que esta parábola nos habla de la manera en que lo bueno y lo malo está entremezclado en el tiempo presente, pero también de la certidumbre de la separación de lo bueno y lo malo en el fin de los tiempos, al igual que la cizaña y el trigo. De manera que nuevamente, mi hermano, vuelva a proyectarme, por favor, los puntos tan preciosos que tiene ahí. Nuevamente, mis hermanos, vamos a desarrollar este sermón de acuerdo a los puntos que tenemos allí. El punto número 1, la mirada histórica del trabajo en el mar, punto número 1. Punto número 2, la red y su función, versículo 47. Punto número 3, la red y su contenido, versículo 48. Punto número 4, la obra de Dios desde este tiempo llega hasta su fin, mis hermanos. Y punto número 5, la comprensión de los secretos del reino, versículos 51 al 52. La comprensión de los secretos del reino, versículo 51 al versículo 52. Así que, mis hermanos, vamos a nuestro primer y precioso punto, conocido como la mirada histórica del trabajo en el mar, para que podamos nosotros acercarnos o tener una comprensión un poco mejor acerca de lo que el Señor les quiso decir a sus discípulos cuando utiliza la pesca para mostrarles a ellos otro ejemplo de lo que es el reino de los cielos. Mis hermanos, el punto aquí es que nuestro Rey Jesús pasó mucho tiempo en los alrededores del mar. Él pasó mucho tiempo en los alrededores del mar. Por ejemplo, ustedes lo pueden ver en Mateo 4:13, versículo 18 también. En versículo 21 también, en capítulo 8 y versículo 23, en capítulo 13 y versículo 1, en el capítulo 14, versículos 22 al 27. En Marcos capítulo 3 versículos 7 y 8. Mis hermanos, ustedes pueden ver entonces que el Señor pasó mucho tiempo cercano a las actividades del mar, a las actividades de la pesca. Mis hermanos, se cree que al menos 7 de los apóstoles de Jesús, Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Tomás y Natanael, eran pescadores, como lo vemos en Juan 21, versículos 2 y 3.
Ahora, mis hermanos, ¿qué nos indica esto entonces? Esto nos indica la amplia familiaridad que tenían ellos con el trabajo de la pesca y otras actividades marítimas. De manera que cuando el Señor utiliza esta parábola de la red para explicarles o darles más bien otro aspecto acerca del reino, ellos saben muy bien a qué se está refiriendo el Señor. Ellos saben muy bien qué les está queriendo decir el Señor, mis hermanos. Ahora, las barcas, por ejemplo, ustedes pueden ver allá al fondo las barquitas allá alrededor. Ahí pueden ver a los hombres con esta red mirando. Están en una plena actividad marítima de lo que el Señor les anuncia en esta parábola. Las barcas, por ejemplo, mis hermanos, no eran muy grandes. Solían ser de madera y medían algo más de 8 metros de largo por 2 metros de ancho. Muchas de esas barquitas tenían un palo o puntal, así como un espacio para recostarse bajo la cubierta de la popa. Eso lo vemos en Marcos 4:35 al 41. Realmente, mis hermanos, eran embarcaciones lentas, no tenían tanta velocidad, pero eran muy robustas y capaces de soportar el viento que empujaba la vela en una dirección mientras la pesada red que arrastraban tiraba en la dirección contraria. Ahora, es interesante mirar, hermanos, el equipo que manejaba los pescadores en la barquita. Por ejemplo, cada barca contaba con un remo a ambos lados para hacer las maniobras. 6 hombres o más podían formar la tripulación. Eso lo podemos comprobar en Marcos 1:20. Ahora, mis hermanos, cuando salían los pescadores a sus actividades marítimas, mis hermanos, ellos salían preparados con el siguiente equipo. Primero, una vela de lino, cuerdas, remos, un ancla de piedra, prendas de abrigo, alimentos, lo puedes comprobar allá en Marcos 8:14, cestas, las que menciona el Señor para escoger, una almohada, lo pueden ver en Marcos 4:38, y una red, por supuesto. Ahora, es posible que ellos también llevaban unas boyas o sistemas de flotador para repuestos, ¿cierto? Y que le daban peso a la barquita, herramientas y también antorchas. Ese más o menos era el contenido del equipo para la pesca. Ahora, los pescadores, mis hermanos, de 2 barcas trabajaban en equipo. Se acostumbraba a trabajar en equipo, 2 barcas. Primero ellos extendían la red entre ambas barcas y luego remaban con todas sus fuerzas en dirección opuesta a cerrar un círculo. De esa manera, de esa forma, podían ellos atrapar bancos enteros de peces en su interior. Las redes de unos 30 metros de largo y 2.5 metros de ancho se mantenían verticales en las boyas en el extremo superior y pesos en el extremo inferior. Los pescadores recogían las redes tirando de las cuerdas de la parte inferior y vaciaban todo lo que capturaban en las barcas. Así ellos pasaban las horas y las horas echando y recogiendo las redes una y otra vez. Una y otra vez. Mis hermanos, esto es hermoso contemplarlo. Ahora, usted podrá preguntarse, pero pastor, todo eso no está ahí en el texto que leímos. Sí, tú tienes razón. Es por eso que el predicador tiene que hacer una extensa investigación histórica del texto, porque el texto tiene un tiempo histórico en que sucedieron los hechos. Entonces hay que hacer una investigación extrabíblica y no todo está en la Biblia. Hay que hacer una investigación extrabíblica en este sentido. Por eso entonces todos los datos que les doy.
Mis hermanos, está claro que los pescadores del siglo I, en este tiempo de nuestro Señor, trabajaban muy duro. Eso es muy específico, ¿cierto? Además, ellos tenían que ser muy pacientes. Ellos tenían que estar dispuestos a hacer sacrificios si querían ver recompensados sus esfuerzos, ¿cierto? Esas cualidades eran igual de importantes para los que aceptaban acompañar a Jesús en su labor de hacer discípulos y convertirse en pescadores de hombres, como él se los dice en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. De manera que, mis hermanos, en esta pequeña introducción histórica del trabajo marítimo, podemos ver algunos aspectos muy importantes, pero uno de ellos, mis hermanos, es el trabajo duro, es la paciencia, es la perseverancia. Y esto, mis hermanos, es lo que el Señor nos quiere indicar en el campo misionero. No olviden que el Señor está hablando con su equipo, que esta parábola hace parte de la serie de parábolas, que es la última, y Él está tratando con su equipo íntimo. Él está tratando con su equipo directo. Bueno, seguramente que habían más personas ahí, pero mis hermanos, creo, por lo que el Señor les dijo a ellos, que el reino de los cielos les era dado a conocer solamente a ellos. Creo por ese argumento, por lo que el Señor dice ahí, mis hermanos, que el Señor tenía su corazón puesto en esta enseñanza, tenía su corazón puesto solo en ellos, aunque ahí hubiera más gente, pero creo que el Señor tenía su corazón puesto en ellos, en esta instrucción. Mis hermanos, entonces, el trabajo misionero, el trabajo es duro, es amplio, de perseverancia, como lo venimos nosotros estudiando a las 9 de la mañana, para lo cual invito a todos mis hermanos que no se queden durmiendo, que se quiten la cobija temprano y se sienten a escuchar el discipulado a las 9 de la mañana, porque entre otras cosas no es un invento de nosotros, mis amados hermanos, es la capacitación que el Señor nos está dando para hacer el trabajo. Y es así entonces como podemos ver, mis hermanos, nuestro segundo punto de exposición: la red y su función. La red y su función. ¿Qué función tenía la red en la pesca marítima? Parece muy obvio, ¿cierto? Pero veamos el texto que nos deja ver con detalle. En la red y su función vemos dos aspectos importantes. Primer aspecto es que la red debe de ser echada en el mar. Y segundo aspecto es que la red debe de estar dispuesta para recoger toda clase de peces. Dos aspectos fundamentales. Primero, debe de ser echada en el mar. Versículo 47 y parte A nos dice: el reino de los cielos también es semejante a una red barredera. Estoy leyendo en la Biblia de las Américas. En una red barredera que se echó en el mar. La red, pues, tiene que ser tirada en el mar. Colóquese en la posición de pescador de hombres. Colóquese en esa posición, mi hermano, mi hermana, en pescador, pescadora de hombres, en el discipulado. Entonces, el discipulador tiene que echar la red en el mar. La iniciativa aquí tiene que ser muy intencional por parte del pescador. El segundo aspecto es que esa red tiene que estar dispuesta para recoger toda clase de peces. ¿Qué significa eso, mis hermanos? El pescador no sabía qué iba a ingresar en la red. El pescador está en su barca y lo único que hace es tirar la red en el mar, pero allí van a ingresar toda clase de animales marítimos, desde luego.
Seguramente que además de peces, ahí vendrán otros animales marítimos también. Debe de estar dispuesta para recoger toda clase de peces. El versículo 47 es específico en decirlo. Y recogió peces de toda clase. Seguramente algunos son más pequeños y habrá que devolverlos allá para que crezcan un poquito más. Otros serán más grandes. En fin, toda clase de peces. La red y su función. Debe de ser echada en el mar y debe de estar dispuesta para recoger toda clase de peces. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, versículo 48. La red y su contenido. La red y su contenido. Aquí también vemos dos aspectos importantes en este punto del versículo 48. Y es que, mis hermanos, para hacer la labor de la pesca, mis hermanos, para hacer la labor de la pesca y ya realizada la pesca, en primer lugar, se demanda perseverancia y paciencia para llenar la red. Y en segundo lugar, se demanda seleccionar lo que se ha atrapado con la red. Dos aspectos, mis hermanos. Esto me pareció maravilloso poderlo contemplar ahí y les animo también para que ustedes lo vean también con detalle. Demanda perseverancia y paciencia. ¿Por qué? Bueno, el versículo 48 dice, y cuando se llenó la red, por supuesto, la sacaron a la playa. Cuando se llenó, demanda perseverancia. No podemos pensar que la red iba a ser llena de inmediato. Seguramente que había que tener mucha paciencia en tirar la red una y otra vez. Una y otra vez. Posiblemente, mis hermanos, habría momentos en que se sacaba la red, pero no había nada atrapado. Esto demandaba paciencia y perseverancia. Mis hermanos, pudiéramos pensar nosotros que cuando predicamos el Evangelio, no atrapamos nada. No atrapamos nada. De pronto se burlarán de nosotros. De pronto nos menospreciarán. De pronto pareciera que pasan los años y no hay resultado de nada. Pareciera eso. Pero mis hermanos, el Señor nos está indicando aquí por medio de la pesca que el ser pescadores de hombres demanda perseverancia, demanda paciencia. Ahora, el segundo aspecto que aparece en el versículo 48, que es muy significativo, es que demanda seleccionar lo que se ha atrapado con la red. Ahora, dice aquí, y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. Es decir, lo feo, lo inútil, lo que corresponde a la cizaña en la anterior parábola. Mis hermanos, ¿recuerdan ustedes lo que el Señor le respondió a los siervos, el amo de aquella finca, de aquel terreno, cuando los siervos le dijeron, Señor, arrancamos la cizaña? Y él dijo, no, déjenlo para el final, al final de los tiempos. Mis hermanos, no estará en nosotros hacer la selección de los peces que atrapamos. No está en nosotros el decir, este sí, este no, este sí, este no. Mis hermanos, nuestra responsabilidad es predicar la palabra y predicar la palabra y predicar la palabra. La selección no la hacemos nosotros. La selección realmente la hace el Señor. Ahora, mis hermanos, algunos seguramente no querrán seguir hablando con nosotros, pero otros quedarán atrapados. Aún así, algunos quedarán como la cizaña, pero el Señor dice, déjenlos ahí,
porque al final se hace la limpieza. Déjenlos ahí. Mis hermanos, me encantó esta parábola por lo que el Señor les dice a sus discípulos y que pues ellos estaban bien familiarizados, mis hermanos, con el trabajo de la pesca. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, versículos 49 y 50. La obra de Dios de este tiempo llega a su fin. La obra de Dios de este tiempo llega a su fin. Versículos 49 y 50. Mis hermanos, aquí vemos distintos aspectos que los voy a mencionar en detalle. Pero para los hermanos que les gusta tomar nota, se los enumero. La obra de Dios de este tiempo llega a su fin. ¿Por qué lo digo, mis hermanos? Porque este tiempo tiene un fin. Este tiempo tiene un fin. Por la llegada de los ángeles de Dios, la intervención que hacen los ángeles de Dios, por la función de los ángeles de Dios, por el fin de los malvados y por la desesperanza de los malvados. Veamos en detalle, según el texto, la obra de Dios de este tiempo llega a su fin. ¿Por qué podemos decirlo con tanta seguridad? Porque el Señor, el versículo 49 en la parte A, les dice a sus discípulos, así será en el fin del mundo. Así será en el fin del mundo. Hermanos, esta época, este tiempo, lo que estamos viviendo tiene un fin. Está estipulado, mis hermanos, que los hombres mueren una vez y después de esto, el juicio. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Mis hermanos, la iglesia camina hacia el fin. Caminamos en dirección hacia adelante, hacia el momento en que todo llegará a su término. El Señor dice, así será en el fin del mundo. Ahora, ¿cómo es que sabemos, mis hermanos, o qué aspectos vendrán, qué aspectos se presentarán, o qué características más bien se presentarán en el fin de este tiempo? Bueno, mis hermanos, versículo 49 nos habla de la llegada de los ángeles de Dios. En el fin del tiempo, mis hermanos, dice el Señor, los ángeles saldrán. Sí, los ángeles saldrán, pero ellos saldrán con una tarea para realizar. Ellos saldrán con una tarea para llevar a cabo, mis hermanos, en el mismo versículo 49. Noten ustedes lo que ellos harán. Hermanos, el Señor está explicando la parábola de la red. El Señor está prácticamente aclarando aquí que la selección que los pescadores tienen que hacer de los peces es la misma función que harán los ángeles cuando esto llegue a su fin. Mira lo que dice claramente. Y apartarán, los ángeles apartarán los malos de entre los justos y sacarán a los malos de entre los justos. Querido hermano, hermana, pero sobre todo, querido amigo que estés escuchando este sermón en este momento o lo escucharás después por el canal de YouTube, déjame decirte una cosa. Se acerca el tiempo en que el Rey del universo enviará a sus santos ángeles a hacer la selección.
a hacer la selección, a apartar lo bueno, a apartar lo malo de lo bueno. Escúchame bien. Hoy tú te puedes gozar, te puedes burlar del evangelio. Hoy puedes hacer lo que quieras realmente. Puedes hacer lo que quieras. Te puedes burlar. Puedes menospreciar la cruz. Puedes menospreciar al Cristo de la cruz. Puedes decir lo que quieras. Pero déjame decirte una cosa. Me dice aquí la Santa Escritura en la que yo creo que llegará un momento en que el Rey del universo enviará a sus ángeles y ellos vendrán a hacer una selección. Cuando aquí habla de apartar a los malos, habla del maligno, habla del malvado, habla de las maldades en toda su expresión. Y cuando habla de los justos, habla del correcto, de la implicación inocente que tendrán aquellos que abrazaron el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Los justos serán aquellos que son declarados justos por el Rey, que no se declaran justos por ellos mismos, que no me declaro yo justo, correcto o santo o limpio por mí mismo, sino que la declaración de los justos es hecha por el mismo Rey. Llegará un momento entonces en que tú tendrás que escuchar, tú que no caminas con Cristo hoy, tendrás que escuchar estas palabras. El fin de los malvados, versículo 50, parte A. Dice que los ángeles a los malos los echarán en el horno de fuego. El horno de fuego, ¿a qué se está refiriendo aquí? Bueno, déjame decirte que cuando habla de echar, es lanzar, es emitir, es arrojar, tirarlo. ¿Arrojarlo a dónde? Al horno de fuego. Ahora, la palabra griega aquí para fuego es caminos con K. Caminos, horno, que en inglés es quemar, piros, fuego ardiente. De manera que los malos serán enviados al horno de fuego que arde con azufre, según Apocalipsis, y que los que serán tirados a aquel lugar tan terrible estarán allí por la eternidad, para siempre y para siempre, y serán conscientes que escucharon este sermón hoy, 21 de febrero de 2021. Escucharon este sermón hoy, lo recordarán, sí. Si tú desprecias este sermón, déjame decirte que volverás a escuchar de este sermón, porque lo escucharás, porque lo recordarás con claridad, pero en el infierno. Debes arrepentirte de tus pecados ahora mismo. Jesús aún tiene sus brazos abiertos y te invita ahora a que vengas a Él en arrepentimiento y fe, para que seas librado de ser echado, de ser lanzado a este lugar. Pero también el versículo 50 nos habla de la esperanza de los justos. De la desesperanza de los malvados. Dice allí, hermanos, en la desesperanza de los malvados, versículo 50 y en la parte B, dice: allí será el llanto y el crujir de dientes.
La Nueva Traducción Viviente nos dice, pero muchos israelitas para quienes se preparó el reino serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Mateo capítulo 13 y versículo 41. La desesperanza será tal, mis hermanos, que solo habrá un crujir de dientes, un movimiento de la quijada de manera permanente, de ira, de rabia, por no poder salir de allí, porque allí se estará para siempre. Ya no habrá esperanza. Pero me gustaría tanto que concentraras tu mirada en versículos 51 y 52, la comprensión de los secretos del reino. Realmente nadie puede conocer los asuntos del cielo si no le es revelado de Dios. Pero el punto ahora es que ya tú eres responsable si menosprecias la palabra del Señor, porque ya escuchaste que Cristo Jesús es el Rey, Él es el Señor, Él es el que murió en la cruz por nuestros pecados, Él es nuestro Salvador. La comprensión de los secretos del reino. Y esa comprensión se hace evidente por la pregunta que hace el rey. ¿Cuánto me anima, mis hermanos, estas palabras del rey? La pregunta que él hace es, ¿han entendido todas estas cosas? Hermano, hermana, ¿tú has entendido esta serie de parábolas? ¿Tienes claridad de lo que nuestro rey nos enseñó en este capítulo? ¿Tienes claridad de esto? La respuesta de ellos fue, sí, Señor. Ellos dijeron, sí, sí lo hemos entendido. Quiere el Señor que tú y yo podamos decir lo mismo, que sí lo hemos entendido. Lo último que el Señor menciona aquí es el entendimiento de los maestros religiosos. El entendimiento de los maestros religiosos. El Señor termina diciendo esto. Y Él les dijo, por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Mis hermanos, el escriba era el experto en la ley. El escriba era el experto, era el que conocía de manera prácticamente a la perfección, se dedicaba a la explicación, era un erudito en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, era prácticamente un erudito. Pero mis hermanos, el Señor se está refiriendo a este erudito que ahora ha abrazado el discipulado bíblico, el discipulado cristiano, que ha abrazado a Cristo como su Señor. Por eso el Señor dice, todo escriba que se ha convertido en discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Ahora ya el maestro religioso, discípulo de Cristo, desde luego, ya podía comparar lo viejo, haciendo referencia al antiguo pacto, al Antiguo Testamento, en lo que él era experto, y podía compararlo ahora con la gracia, podía compararlo ahora con lo nuevo, con lo que estaba escuchando de lo que era el reino de los cielos. Por eso, mis hermanos, creo que nuestra vida cambia de manera radical cuando el bendito evangelio del Señor viene a nuestras vidas. Cambia de manera radical. Dice en 2 Corintios 5:17, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas en nuevas. Basta ya de la religiosidad del mundo. Basta ya de las mentiras que te enseñaron. Basta ya de las filosofías huecas. Basta ya del humanismo filosófico. Abraza ahora el precioso evangelio de Cristo. Abraza ahora a Cristo como tu Salvador. Si tú no te has arrepentido de tus pecados, ven a Cristo ahora. Habla con el Señor en oración y pídele perdón por tus pecados. Y comienza a caminar con Cristo de hoy en adelante. Congrégate en una iglesia con otros creyentes para que sigas creciendo en el discipulado con Cristo. Tenemos unas aplicaciones finales de este precioso texto. El primero es que, mis hermanos, iglesia amada, nuestro trabajo como evangelistas enviados al mundo es echar la red. Es decir, predicar el evangelio a todos. Nuestro mar es el contexto social donde estemos. Y eso significa que necesitamos ser intencionales en todo momento. Y esa es la razón, mis queridos hermanos, por las cuales esta misión tiene el programa de preparación en discipulado, pero tiene el programa también de maestría para preparar los futuros líderes y pastores de esta misión. También necesitamos tener la mente abierta, mis hermanos. Sí, la mente abierta para atrapar con el evangelio de Cristo a todo tipo de personas que están necesitadas de Cristo, como lo estuvimos nosotros en algún tiempo. Seguramente, mis hermanos, nosotros no le dábamos esperanza a nadie cuando nos predicaron el evangelio. Tal vez pensaron ellos que perdían el tiempo. En mi caso, por ejemplo, yo era apenas un niño de 8 o 9 años cuando esas hermanas, 3 preciosas hermanas, subían a nuestro ranchito en el barrio popular número 1, en la comuna nororiental, y pegaban un telón, un flanelógrafo en la pared de tablas de nuestro rancho y comenzaban a enseñarnos. Y hermanos, les he dicho, nos daban colada de bienestarina con pan. La verdad es que yo tengo que decir que la mayoría de las veces yo iba solo por lo del tema de la colada, nada más. Al principio nos daban la colada iniciando la clase y nos íbamos, la mayoría nos íbamos después de que tomábamos la colada. Pero las hermanas cambiaron la estrategia y eso nos agarró de tal manera que, hermanos, era imposible no quedarse porque esa colada sabía tan rico. Hermanos, hoy yo le doy gracias al Señor por la paciencia de esas mujeres. Gracias al Señor por la estrategia que emplearon, porque el Señor me salvó. Debemos pues tener la mente abierta, mis hermanos. Necesitamos ser intencionales de manera permanente. Mis hermanos, en el evangelismo, el afán y la imposición o la fuerza no tienen cabida. Escúchenlo bien, hermanos. En el evangelismo y el discipulado, el afán y la imposición o la fuerza no tienen cabida. Mis hermanos, esta es una obra de gran paciencia y perseverancia. No van a olvidar el trabajo de la pesca. Gran paciencia, gran perseverancia. Mis hermanos, la tarea de conocer quiénes son los verdaderos hijos de Dios ahora no es de nuestra competencia. No. Solo se nos ha dado la responsabilidad de echar la red. Es decir, la predicación del evangelio al mundo. Mis hermanos, nosotros creemos en las doctrinas de la gracia. Una de las doctrinas de la gracia en la que creemos, porque lo vemos por toda la Biblia, es en la elección incondicional.
en la predestinación. Pero no está en nosotros andar mirando, este tiene cara de ser elegido, a este sí le predico. Este no tiene cara de ser elegido, no le predico a este. No, hermanos, esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es predicar el evangelio a todo el mundo, a todo el universo de donde nos movemos, de donde vivimos, mis hermanos. Esa es nuestra tarea. ¿Por qué, hermanos? Porque el día de la separación de los justos y de los malvados se acerca. Es urgente venir a Cristo hoy en arrepentimiento y fe para con Él. Que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor nos guíe a seguir haciendo la tarea con una gran paciencia, con un gran ánimo. Y así, hermanos, damos por terminado hoy la serie de parábolas. Y quiero decirles que vamos a hacer un pare. Al terminar este capítulo 13 de Mateo, vamos a hacer un pare, mis hermanos, por unos meses, porque considero necesario, después de orar al Señor y de escuchar una propuesta que me hizo ir a orar y a estudiar la Escritura, mis hermanos, considero necesario que recordemos que como misión la iglesia necesita estar unida para la tarea. La iglesia necesita estar unida para la tarea. De manera que vamos a tener, mis hermanos, a partir del próximo domingo, en la voluntad del Señor, una serie de enseñanzas, de predicación sobre la unidad eclesiástica. Sobre la unidad eclesiástica. Les animo, mis hermanos, a orar al Señor por esta serie que vamos a estar enseñando, que hace parte precisamente de esa preparación que debemos tener como iglesia. Para cumplir la tarea, nosotros tenemos que tener una comprensión muy clara de la unidad eclesiástica. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, exaltamos tu nombre porque tú eres nuestro Dios. Nosotros, Señor, nos inclinamos de corazón, nos inclinamos, bendito Dios, ante ti, porque reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Dios. Pero lo hacemos con la confianza también de un hijo a un padre que sabe que no será rechazado, que sabe que ese padre tendrá cuidado permanente. Así el hijo no se lo pida, ese padre sabe de qué cosas tiene necesidad su hijo. Y por eso nosotros podemos acercarnos con esa confianza, Señor. Te damos gracias por lo que nos enseñaste, Señor, en estas parábolas del reino y cómo nos aportó grandemente, Señor, para la obra que tenemos por delante en Colombia, Señor. Gracias por ese ánimo, por esa instrucción que nos has dado. Y ahora buscamos, Señor, ir con ese ímpetu, con ese ánimo, desafiados como lo fuimos en esta mañana en el discipulado, Señor, a hacer la tarea que tenemos por delante. Otra vez, Señor, te ruego por las familias que están conectadas allí, escuchando este sermón, pero también las que escucharán después por el canal de YouTube y por aquellos, Señor, que escuchando aún no han creído en el Evangelio de Cristo. Señor, para que tu palabra haga la obra que tú dijiste que haría, Señor, que ella no volvería a ti vacía. Te lo suplicamos, Señor, como iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.